chavales, hoy os traigo por aquí un nuevo vídeo donde os hablaré de un personaje que probablemente no suene de absolutamente nada, pero que fue uno de los hombres más cercanos a Adolf Hitler. Un tipo que desde un discreto segundo plano pudo haber influido y mucho en el destino del Tercer Reich. Su nombre es Theodor Morell, el médico personal de Hitler, el único en quien el Führer confiaba y quien durante años le suministró un cóctel de hasta 82 sustancias diferentes, muchas de ellas drogas duras, convirtiendo al Führer en una especie de conejillo de indias. Conoce la historia de Theodor Morell, el médico que experimentaba con Hitler. Morell nació el 22 de julio de 1886 en Treis-Müsenberg, en el estado de Hesse, en Alemania. Desde joven destacó como un estudiante brillante. Primero fue profesor y mientras impartía las clases comenzó a estudiar medicina. Se formó en varias ciudades europeas como París y se especializó en obstetricia y ginecología hasta que finalmente obtuvo su doctorado. Y fue gracias a su carrera meteórica y también a su carisma que Morell se volvió bastante reconocido en el mundo de la medicina. Trabajó para diferentes compañías y viajó tratando enfermedades tropicales hasta 1914 cuando estalla la Primera Guerra Mundial y donde se ofrece como médico voluntario para servir en el frente. Al terminar la guerra, abre su propia consulta privada y es ahí donde empieza a ganar bastante dinero. ¿Por qué? Pues en parte fue gracias a su mujer, Johanna Müller, una actriz muy bien relacionada en la alta sociedad alemana. Ella fue quien le consiguió pacientes entre actores famosos, artistas y gente de la élite. Tan buena era su fama que incluso le ofrecieron ser médico del Shah de Persia y del rey de Rumanía. Dos ofertas que rechazó. Él estaba muy cómodo en Berlín, tratando a ricos, cobrando muy bien y sin moverse demasiado. Ahora, que fuera un buen médico no significa que fuera un tipo agradable. De hecho, quienes lo conocían en persona decían que era un hombre grosero, obeso, que sudaba en exceso y que desprendía muy mal olor. Un hombre que se preocupaba o bien poco o bien nada por su higiene. Algo bastante irónico viniendo de un médico. Además, sus tratamientos eran, digamos, poco convencionales y hasta algo experimentales, pues mezclaba sustancias raras, no comprobadas y muchas veces peligrosas, incluso llegaba a suministrar drogas fuertemente adictivas. Y es que la Alemania de los años 30 era el líder en la industria farmacéutica y Morell aprovechó eso para adquirir todas las sustancias que fuesen novedosas y algunas de ellas sin controlar y muy peligrosas. Por ejemplo, tenemos la metanfetamina, que hoy la asociamos con la serie de Breaking Bad, pero que hasta 1941 se vendía sin receta en cualquier farmacia de Alemania. Incluso existía una marca de chocolate que vendía bombones con Pervitin, que era un medicamento con metanfetamina, y estos bombones estaban pensados para mujeres que querían perder peso. Estas mujeres perdían peso, pero no por el chocolate precisamente. La vida de Morell era bastante cómoda hasta que en 1933 los nazis llegan al poder y todo cambia. Ahora Morell se enfrentaba a un gran problema y es que muchos de sus pacientes eran judíos y eso no es que estuviese muy bien visto en la Alemania nazi. Así que para evitar cualquier tipo de problema se afilia al partido nazi y más adelante, en 1936, a Morell se le presenta su gran oportunidad, Heinrich Hoffmann, el fotógrafo oficial de Hitler. Por lo visto, este contrae gonorrea y como Morell tenía tanta fama de curar enfermedades venéreas, lo visita para ver si podía poner remedio a su enfermedad. Hoffmann quedó tan encantado que se hacen amigos y es aquí donde aparece Hitler. Poco después de esto, Hitler le comenta a Hoffmann que tiene un eczema brutal en las piernas. Tenía tantas heridas de rascarse que ni siquiera podía ponerse las botas. Y Hoffmann, que tenía tan presente a Morell después de ese tratamiento que tuvo, se lo recomienda asegurándole que no se iba a arrepentir, a lo que Hitler accede, aunque un poco a regañadientes, porque hay que tener en cuenta que Hitler odiaba a cualquier médico. De hecho, solamente tuvo uno, que fue Morell, aunque menuda perla se buscó. ¿Y qué pasó? Pues no se sabe muy bien lo que le llega a administrar, pero en tan solo una semana le cura el eczema, algo que llevaba meses sin solución. Como es lógico, Hitler queda impresionado y aunque en ese momento no lo dijera abiertamente, empezaba su fe ciega en él. A partir de este momento, Morell pasó a ser su médico personal a pesar de la enorme desconfianza que Hitler tenía hacia los doctores. Pero Morell, con resultados aparentemente milagrosos, se ganó su
lealtad absoluta. Incluso le encargó tratar sus problemas gastrointestinales que eran debidos a su peculiar alimentación. Porque Hitler era vegetariano, pero se cuenta que no era ni por salud ni por una convicción ética, sino por un trauma. Se cree que después de que su sobrina y amante Yeli Raubal se suicidó con una pistola que él mismo le regaló, Hitler abandonó por completo la carne, pasándose a una alimentación puramente vegetariana, por lo que el cambio fue por algo más bien emocional y no racional. Su cocinera, Constance Mansiarly, describía con horror su alimentación, pues solo comía verdura, pero también se atiborraba a dulces. Por ejemplo, le encantaba la tarta de manzana y podía comerse 3 enteras de una sentada. Y claro, su sistema digestivo estaba destrozado. Seguramente presentaba una disbiosis intestinal, es decir, el equilibrio de las bacterias intestinales se encontraba alterado. Y ya, para colmo, le faltaban la mitad de los dientes y los pocos que tenía se encontraban podridos, porque no dejaba que nadie le tocase la boca. Ya podéis imaginaros cómo le olería el aliento a esa persona. Como remedio, Morell le receta Mutaflor, un probiótico que contenía Escherichia coli, pero en este caso una cepa no patógena, que en teoría regeneraba la microbiota intestinal. El problema, que estaba contaminado con otras bacterias, siendo el remedio el causante de otros males, aunque eso Hitler no lo sabía. Él solo veía que su médico le curó el eczema y creía ciegamente en él. Y es aquí, en este momento, cuando la salud de Hitler empieza a deteriorarse a pasos agigantados. A medida que pasaban los años, las enfermedades se iban acumulando. Cólicos, colon irritable, insomnio, hipertensión, infecciones, Parkinson, paranoia, estrés, depresión, migrañas, hígado inflamado, histeria, dolores crónicos. ¿La solución de Morell? Medicación, drogas e inyecciones. Y es curioso porque cada nueva afección era tratada con una nueva sustancia que a su vez generaban nuevos problemas. Era como una bola de nieve. Enfermedades, medicación, efectos secundarios, más medicación. Se estima que entre 1941 y 1945 le puso unas 800 inyecciones, entre 2 y 3 inyecciones diarias. Esto sin contar las 28 pastillas que debía tomar cada día. Hasta 82 sustancias llegó a ingerir Hitler, tratándolo básicamente como su conejillo de indias. Le administraba cócteles con sustancias creadas por él mismo, muchas sin pruebas ni estudios, y lo hacía con total libertad. A Hitler le daba absolutamente igual si eran vitaminas, si eran opiáceos o si era cocaína. Si venía de Morell, él lo aceptaba y se lo tomaba. Veamos algunas de las sustancias más impactantes. Chocolate con cafeína y pervitin, es decir, la metanfetamina. La cantidad de cafeína que llevaba este chocolate era exagerada, siendo junto con el pervitin un estimulante brutal que también se le llegaba a administrar al ejército nazi para mantenerlos días enteros despiertos y andando. Este era dulce y sabroso, muchísimo mejor que tomarse una pastilla, pero también era una bomba de estimulante. Cocaína, además de mantener activo al Führer, también lo tomaba para descongestionar la nariz y para los ojos. En efecto, al ser este un vasoconstrictor, Morell se lo aplicaba en forma de gotas para los ojos y así evitar ese enrojecimiento. Eukodal, que es básicamente oxicodona, algo que en Estados Unidos ha ocasionado problemas descomunales con miles de adictos. La oxicodona es un opiáceo tan fuerte como el famoso fentanilo. Pues bien, Hitler lo usaba a diario solo para aliviar un poquito el dolor. ¿Le dolía algo? Tomaba Eukodal. ¿Le dolía un poco más? Tomaba más Eukodal. Bueno, se lo inyectaba Morell, que siempre estaba al lado. Testosterona, aunque esto más bien era a petición de su pareja, Eva Braun, quien le pidió a Morell si podía suministrarle algo para devolverle ese deseo sexual que no tenía. Tranquilizantes, porque después de una simple discusión, Morell tenía que darle algún tranquilizante para calmarle, si no era imposible. Los tratamientos se habían convertido en una cadena de efectos secundarios y Morell iba metiendo una sustancia tras otra para tapar el daño anterior. La cocinera de Hitler comenta que desde 1938, cuando Morell se volvió su médico oficial, empezó a notar cómo la salud del Führer se deteriora rápidamente. Morell convirtió a Hitler en un poliadicto funcional que tomaba estimulantes por la mañana y sedantes por la noche. Naturalmente, tanta droga no solo pasó factura a la salud de Hitler, sino también a las decisiones que tomó en la guerra. Un ejemplo claro fue el 6 de junio de 1940,
1944, el llamado como el Día D. La noche anterior, entre todos esos cócteles de drogas, Morell le da a su paciente luminaletin, un hipnótico para que pudiera dormir, porque claro, al tomar metanfetamina y cocaína por las mañanas, por la noche le resultaba imposible dormir, necesitaba contrarrestar todo ese estímulo. Así que el día de la invasión de Normandía, mientras los primeros paracaidistas comenzaban a caer, Hitler dormía plácidamente. ¿Y por qué nadie lo despierta? Porque había órdenes expresas de no molestar al Führer mientras este descansaba. Y como todos le temían, pues al final nadie le despertó. No fue ya hasta las 12 del mediodía que se levanta, pero ya era demasiado tarde para tomar cualquier tipo de decisión efectiva. Normandía no se reforzó a tiempo y el desembarco fue un éxito para los aliados. A pesar de todo, Morell nunca fue destituido de su cargo como el médico del Führer, y aunque Hitler lo tenía en un pedestal, el resto de su círculo le detestaba enormemente. El mismo Hermann Göring se refería a Morell como, y a ver si lo digo bien, Reichspritzemeister, o como se diga, que significa el maestro de las inyecciones, porque le metía una cada día. Joseph Goebbels escribió en su diario que era un charlatán repugnante, pero Hitler lo mantenía bien cerca, nadie más podía tocarle. Sin embargo, a Morell le importaba bien poco o nada la salud de su paciente. Para él, Hitler no era más que una fuente de poder, estatus y negocio, usando su influencia para fundar empresas que vendían medicamentos directamente al ejército y así ganar mucho más dinero. El 22 de abril de 1945, en uno de sus fuertes arrebatos, Hitler despidió a Morell echándolo del búnker, aunque ya estaba tardando, también te digo. Tras esto, Morell intenta escapar, pero está tan sumamente obeso y enfermo que acaba en el hospital y es allí donde es capturado por los estadounidenses, pero se encuentra tan enfermo que lo acaban trasladando al campo de concentración Dachau, reconvertido ahora en un hospital penitenciario. Para que os hagáis una idea, su salud era tan mala que ni siquiera podían llegar a juzgarle y su juicio se tuvo que retrasar hasta 1947 hasta que finalmente fue absuelto. Pero tampoco creáis que se fue muy de rositas, porque sí, lo dejaron libre, pero en una estación de tren, con un billete, con $10 y un trozo de pan, sin casa, sin familia y enfermo. La Cruz Roja tuvo que recogerle y llevarlo a uno de sus hospitales. Y es allí donde moriría el 26 de mayo de 1948 a consecuencia de un ictus. Obeso, sin poder hablar y sin poder moverse. Y nada, chavales, hasta aquí el vídeo. Esta es la historia de Theodor Morell, el médico que trató al hombre más temido de Europa, convirtiéndolo en una especie de laboratorio andante con drogas y medicamentos, como si fuera un experimento ambulante. Una figura oscura a medio camino entre el oportunismo y el verdugo farmacológico de su propio paciente. Un médico que, sin pegar un solo tiro, pudo haber acelerado el colapso del Tercer Reich con una jeringuilla en cada mano. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle un gran like, compartidlo a todo aquel que le pueda gustar e interesar, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo. Adiós.